versículo 16 en adelante, donde ya leímos hace un rato ahí. Y leemos: cuando ayunéis, no os hagáis los descaídos como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nosotros hemos estado analizando el Sermón del Monte. La semana pasada hicimos un alto para nosotros poder encajar lo que estábamos hablando la semana pasada. Gracias. Y vimos la última vez que estuvimos hablando, el domingo antepasado, nosotros hablamos sobre una actitud hipócrita, basándonos en estos primeros textos que leímos con relación a lo que es el ayuno, y hablamos sobre una actitud hipócrita. Y recuerdo que nosotros decíamos en esa ocasión que cuando hablamos de hipocresía, la palabra griega que se utiliza para lo que es hipocresía es la misma palabra que se utilizaba para denotar, para nombrar o para mencionar a un actor de teatro que en medio de su actuación simulaba ser otra persona, utilizando una careta, y utilizando esa careta, eso era lo que ellos llamaban hipocresía, porque simulaban una cara que no eran. Y es la misma palabra griega que utiliza la Biblia para hablarnos sobre hipocresía o sobre la palabra hipócrita. Dijimos que solo en Mateo nosotros encontramos unas 16 veces esta palabra hipócrita. Dijimos que los judíos solo tenían un ayuno principal y obligatorio, pero que las leyes judías, las leyes tradicionales de ellos, habían incluido ciertos ayunos, y esos ciertos ayunos pasaron de no ser obligatorios, pasaron entonces a ser obligatorios. Habían ayunos, incluso hasta si moría un pariente, la persona debía estar en ayuno hasta que pasara todo el cepillo y fuera enterrado y todo eso, y entonces así salir del ayuno, porque para cada cosa de manera específica ellos tenían, los judíos, un ayuno. Y vimos todo esto en esa semana, y dijimos que algunas veces nosotros actuamos como los fariseos, actuamos como los judíos, actuamos como ellos, en el sentido de que al igual que ellos bajaban el día que había mercado, que era el jueves, y el jueves que había mercado ellos iban al pueblo, desnudaban sus rostros, se echaban ceniza, rompían sus vestiduras, se ponían la ropa más sucia, la ropa que desde lejos el que podía contemplarlo podía decir: ese es un hombre o una mujer piadosa, porque está en una condición ayunando para Dios. Y esto lo hacían no para que Dios vea su condición espiritual, sino para que el hombre pueda ver y el hombre pueda considerar que era una persona con estas condiciones. Y dijimos que algunas veces el creyente se comporta de igual manera, y que nosotros hacemos muchas veces las cosas que hacemos no para Dios, sino para ser visto, no para Dios, sino para ser aplaudido, no para Dios, sino para que me vean los demás, no para Dios, sino para que los demás vean que yo sí soy espiritual y que yo no soy como este, o que yo no soy como aquel. Y pusimos el ejemplo de Pedro, y recuerdan que pusimos el ejemplo de Pedro en Galacia, cuando está allá en Antioquía, y allá en Antioquía es reprendido por el apóstol Pablo. Esto está en el libro de Gálatas, y el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 2 versículo 11 hasta el 13, habla sobre este relato, y encontramos ahí una palabra que se llama simulación, y el apóstol Pablo le dice que
Pedro era un simulador, al igual que los demás que estaban con él. Y que él envolvió a los demás en medio de su simulación. Y vimos que la palabra simulación que nosotros tenemos aquí es la misma palabra hipócrita a la que nosotros estamos haciendo referencia. Pablo lo que le estaba diciendo a Pedro era: tú te has convertido en un hipócrita y los que están contigo también, dándonos o poniéndonos a nosotros en alerta de que nosotros no corremos el riesgo de nosotros ser hipócritas. Que corremos el riesgo de decir una cosa, pero en realidad estamos diciendo otra. Que corremos el riesgo de darle una sonrisa a una persona y por dentro estar diciendo: oye, pero es que yo no lo soporto, pero es que yo no la soporto. Corremos el riesgo de nosotros estar de manera constante sumergido en este tipo de actitud, y este tipo de actitud es una actitud no cristiana. Y eso lo vimos en esa ocasión, y hoy vamos a ver el tesoro verdadero. Solo hoy vamos a tratar de analizar desde el versículo 19 al versículo 21. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy. El verdadero tesoro. Cuando yo era adolescente, yo recuerdo que yo fui con la señora que me crió. Yo me crié con una señora. Ellos no eran de clase media. Tenían un negocio de expendio de bebidas alcohólicas. Y ellos eran de clase media. Y un día, no era muy común que me digan: vamos a salir de compra. Eso no era común. Eso yo lo escuché una sola vez y fue esa vez. Y esa vez fuimos de compra y fuimos a una tienda a comprar unos zapatos, porque yo no tenía zapatos. Y cuando fuimos a comprar los zapatos, me dijeron: mira a ver qué te gusta. Y yo empecé a ver los que estaban en exhibición y vi unos zapatos puntuce, una cosa bella y una cosa hermosa. Y cuando yo veo estos zapatos, yo me enamoré de esos zapatos y yo dije: wow, estos son los que yo quiero. Y ella, fría, sin más para acá ni más para allá, dijo: yo no voy a comprar esos zapatos. El hijo de ella, hermano mío de padre y de crianza, le dijo a ella: ¿y por qué tú no vas a comprar esos zapatos? Y la señora, mirando otros zapatos que eran horribles, exageradamente horribles, dijo ella: yo no voy a comprar esos zapatos porque yo quiero comprar unos zapatos que duren, no unos zapatos desechables. Y si le cuento, compró los zapatos. Ustedes no entienden eso, yo solo entiendo esa frustración. Esos zapatos duraron 5 años. A los 5 años las suelas no sirvieron, me le cambiaron la suela. 5 años más. Y cuando, no, porque lo compraba un chin más grande, entonces ¿sabes cómo es? Pero cuando ya yo me hice un hombrecito, que me independicé, todavía tenía los zapatos. Usted, si quería, no me podía mirar la cara. Usted miraba para abajo y veía los pies y usted sabía que era yo por los zapatos. Eran los únicos zapatos que yo tenía, pero eran unos zapatos, yo recuerdo la marca, eran Antonelli. Eran unos zapatos exageradamente buenos. Y recuerdo también, porque hay algunas cosas que yo las recuerdo bien, que donde está la hermana de Turi, que arregla zapatos allá mismo fue que fueron y llevaron. Y esos zapatos diabólicos le cambiaron la suela. Eran buenos los zapatos, sí, eran buenos los zapatos. No eran bonitos. Yo se lo puedo decir, que fui que me frustré con ellos. No eran bonitos, pero eran buenos. Tan buenos que después que yo me independicé tuve que regalarlo. Y lo regalé no porque no servían, sino porque cuando yo lo miraba me quedaba en shock y empezaba a recordar cosas de que... Y los regalé siendo y estando los zapatos aún buenos. Eran buenos los zapatos. ¿Qué quiero yo decirlo con esto? Que la manera normal en la que una persona se comporta o se organiza en la vida consiste sencillamente en dar prioridad a las cosas que duran. Cuando tú vas a comprar algo y tú no dices: déjame yo coger lo que menos sirve. No.
Tú vas a comprar algo y regularmente tú te enfocas en lo que más dura. Tú te enfocas en la combinación bueno, bonito y barato. ¿Verdad? La 3B, bueno, bonito y barato. Y nos enfocamos, y siempre cuando vamos a comprar algo que nos va a costar dinero o que nos va a costar mucho dinero, siempre buscamos referencia y tratamos de ver y buscamos por internet y llamamos a un amigo que tenga conocimiento y preguntamos, yo puedo dar por tal cosa de tal marca, yo puedo dar tal cantidad de dinero. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, los que tienen vehículos, que van a comprar una pieza de su vehículo, cuando van a un taller, a un repuesto, preguntan, ¿es la original o es un reemplazo? No, original no hay, original nada más, o sea, pues dámela a usar porque sale mejor que el reemplazo, porque el reemplazo, eso es carabelito, eso es chino, eso no sirve para nada. Y siempre nosotros estamos buscando las cosas que puedan durar. Si vamos a comprar un electrodoméstico por igual, buscamos referencia para ver cuál es la mejor opción, cuál es el mejor precio y cuál es la mejor calidad. Porque nosotros compramos algo y queremos y nos quedamos en que ese algo que nosotros vamos a comprar nos dure. ¿No es así? Es exactamente eso lo que Jesús está diciendo aquí. Es exactamente eso en lo que Jesús quiere que nosotros nos concentremos, en que se concentraran los judíos que lo escuchaban en ese tiempo y que nos concentremos nosotros en esta mañana analizando este texto. Jesús se está refiriendo específicamente a lo que dependía la riqueza en Palestina. La riqueza en Palestina dependía de esas cosas que Jesús está mencionando en ese texto que acabamos de leer. Y voy a citar, voy a decir solo algunas cosas para tratar de salir luego. Primero, Jesús le dice a sus seguidores que consideren su tesoro cosa que la polilla puede destruir. O sea, consideren su tesoro como cosa que la polilla no puede destruir. ¿Por qué Jesús le dice esto? ¿Cuál es la razón de Jesús decirle de yo tener un tesoro y que la polilla me lo puedan corromper? Que la polilla puedan destruir un tesoro mío, pero ¿cómo así? Pueden entrar las polillas al Banco Central. Bueno, el problema es que el contexto de nosotros hoy y el contexto de los judíos no es el mismo. Y vamos a ver un poco del contexto histórico judío. En Oriente, una parte importante de la riqueza consistía en ropas finas y elaboradas. Ropa fina y elaborada. Yo no sé si ustedes recuerdan al criado de Eliseo. ¿Recuerdan? Que va Naamán, él le dice, zambúllete 7 veces, pero ¿cómo yo me voy a zambullir ahí? Si hay otro río más hermoso que ese, bueno, es ahí. Bueno, en fin, es que él termina y se zambulle 7 veces, 1, 2, 7 veces, y después, es sanado de la lepra. Y cuando se va, el criado de Eliseo se le ocurre ir a pedirle algo del botín que él tenía. ¿Y cuál era el botín que él tenía? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 22, dice que él tenía oro, plata y ropas finas. O sea, dentro de las riquezas está la ropa fina, porque eso era parte de la riqueza en ese tiempo, que la ropa fina y elaborada, porque era muy costosa. Imagínense que a ustedes le digan hoy, dime tus ahorros, ¿cuántos ahorros tú tienes? Oh, bueno, mira, yo tengo 20,000 pesos ahorrados en una cuenta en el Banco de Reserva, 20,000 pesos en una cuenta en el Banco Popular, tengo 4 chaquetas en mi casa guardadas, bien guardaditas para que nadie me la toque, y esas 4 chaquetas están valoradas en tanto. Era más o menos algo parecido así. La ropa era parte de las riquezas en Palestina en ese tiempo. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que si ellos ponían sus tesoros en ropa, que si literalmente sus tesoros se basaban en esa ropa, las polillas podían corromper esa ropa. ¿Qué pasaba con algunos mercaderes? ¿Qué pasaba con algunos mercaderes que se trasladaban de pueblo en pueblo? No era todo el mundo que podía comprar estas ropas finas y elaboradas. Y como no era todo el mundo que la podía comprar, cuando ellos pasaban de un pueblo a otro pueblo, regularmente, al pasar del tiempo, cuando ellos estaban organizando la mercancía, a veces se daban cuenta que había mercancía de esa que se le dañaba.
Y esa mercancía costosa se le dañaba y no había que hacer más que echarla porque no se podía hacer otra cosa. Entonces Jesús le está diciendo que es indigno que ellos hicieran consistir sus tesoros en ropa. Nosotros lo vemos desde aquí, yo lo veo ridículo. Que mi tesoro sea la ropa. Aunque hay gente hoy que parece que cree que sus tesoros son la ropa. Hay gente hoy que todo lo que produce lo produce para comprar ropa. Y que cree que la ropa, que la vestimenta es lo más importante. Y no es lo más importante. Hay cosas que son más importantes que eso. Hay otros que incluso le echan cosas a los otros. Porque yo recuerdo cuando Wilfredo empezó a adelgazar rápido. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan, verdad? Nosotros estamos haciendo unas camisetas y yo le pregunto a la esposa de Wilfredo, Maribel, ¿qué número le compra a Wilfredo? Y ella me dice, él la está usando L. Yo me ¿cómo que la está usando L? Wilfredo. No. Y todo lleno de orgullo y de arrogancia cuando lo vi a Wilfredo. Me dice, es L, pastor, que yo la uso. Hasta el sol de hoy. Muchas de las riquezas también consistían de una persona en cereales almacenados. O sea, ellos se dedicaban a la agricultura y todo lo que ellos producían en la agricultura, ellos lo almacenaban en graneros y allí lo guardaban. Y toda su riqueza se consistía en eso. Ellos tenían cientos y cientos de toneladas de alimentos guardados, de cereal, de trigo, de maíz. Y esa era su riqueza. Jesús está diciendo, eso es absurdo porque si llegan la polilla, si llegan las ratas o los ratones y entran y corrompen todo eso, ya tú perdiste toda tu riqueza. Recuerden que hay un relato que nos presenta los evangelios hipnóticos sobre un hombre que después de cosechar todo, dice, alma mía, gózate porque muchos bienes tiene. ¿Recuerdan? Él había almacenado todo en sus graneros, tenía los graneros llenos y se sentía rico, se sentía millonario, se sentía que lo tenía todo. Y Jesús le dice, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué tú vas a hacer ahora? Eso es para que entiendan que en ese tiempo una otra forma de riqueza era coger los que tú tomabas de la agricultura y almacenarlo, porque tú no podías venderlo como hoy, de llevarlo al mercado. Por ejemplo, una gente que vende, por ejemplo, Vladimir es de los que roban con los plátanos, de los que venden plátanos, perdón, que venden los plátanos a 20 y a 25 pesos. Entonces ellos siembran y cuando los plátanos están, créanme que a veces no están, pero a ellos no les interesa eso. Cuando el plátano está lleno, entonces ellos lo cortan y lo llevan al mercado. Y hacen dinero líquido de una vez, porque el dinero ya no es amarillo, ahora es verde. Entonces, hacen dinero de una vez con eso. Antes no era así, antes había que esperar el día de mercado. Y el día de mercado, no había forma de ellos coger todo lo que tenían almacenado para llevarlo al mercado. No había forma ni de llevarlo, ni iban a encontrar tampoco quien se lo comprara. Porque recordemos que se hacían trueques. Que aparte de que había gente que compraba, había una gente que llevaba una gallina y decía, yo te la doy por 2 libras de trigo. No, por 1 libra. Y así se iban, porque el regateo no fue el dominicano que se lo inventó, esto viene desde por allá. Entonces, y así se iban, no, 1 libra, no esto, y así negociaban los alimentos. Entonces, era imposible que estas personas que sembraban grandes cantidades de tierra, no había forma de ellos trasladar eso que ellos habían cosechado, de llevarlo al mercado, sino que lo llevaban en pequeñas porciones. Y regularmente lo que pasaba era que quienes gobernaban esas provincias donde ellos estaban, eran quienes directamente iban donde ellos a comprar. Pero cuando yo les digo a comprar, no piensen en un camión, no piensen en un burro con 2 álganes que le dicen, ¿verdad? Ellos no sabían lo que era saco en ese tiempo. Con 2 cerones, 2 asuntos de eso. Y eso era una riqueza. El que salía con 2 cerones de un almacén de eso, es como el que sale con 2 millones de pesos del banco. ¿Y qué así que sale? Me van a atracar. Y 2 o 3 policías atrás. Así salía el que salía con tanto alimento, porque en eso consistía la riqueza en esos tiempos. Jesús les sigue diciendo a sus seguidores que su tesoro
deben ser cosas que los ladrones no se lleven. Y aquí como que nosotros sabemos mucho de eso. La última vez que a mí me atracaron, yo estaba frente a la casa de Juan Francisco. Y bajándome del carro, el tipo sacó una pistola y me dijo, dame el celular. Venga, señor, excúseme que dure tanto tiempo con su celular prestado. O sea, de robo sabemos nosotros. De robo sabemos nosotros. Jesús le dice que la riqueza de nosotros no debe consistir en cosas que los ladrones puedan llevársela, que puedan hurtarnos, que puedan los ladrones entrar y llevársela. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque también otras formas de riqueza en Palestina, en el Medio Oriente en ese tiempo, era que las personas, lo que ellos consideraban como un tesoro, ellos lo guardaban en su casa. Porque no había un banco. El Banco Central de Palestina, no había. Todo lo que ellos consideraban una riqueza lo guardaban en su casa. Y fíjense que estamos hablando de una persona que podíamos decir hoy de una clase media en ese tiempo. Porque los pobres no hacían eso porque no tenían que guardar. Sigue siendo todavía hoy el mismo dilema, los pobres no tienen que guardar. Pero no tenían que guardar, entonces estaba hablando, se refería a Jesús específicamente a las personas que sí podían y a las personas pudientes. ¿Qué era lo que pasaba? Que las casas estaban fabricadas regularmente en ladrillo de paja. Y el ladrillo de paja es un ladrillo fofo. Es un ladrillo que es fácil de perforar y de entrar desde fuera. ¿Y qué pasaba en esos tiempos? Que los ladrones regularmente cuando acechaban a alguien, esperaban que saliera y perforaban la casa, hacían un hueco, entraban y se llevaban. ¿Qué usted cree que se llevaban? Ropa, porque era la riqueza que ellos guardaban allí, y unos que otros graneritos, cosas pequeñas donde almacenaban los alimentos, porque eran las riquezas que ellos tenían en esos tiempos. Entonces ellos entraban y se llevaban estas cosas haciendo este tipo de hueco. Las casas de las personas más pudientes no eran de este tipo de ladrillo de paja, eran de otro ladrillo que es mucho más elaborado y es mucho más sólido, que es difícil de entrar. Y es a ese que Jesús se está refiriendo cuando Jesús está hablando sobre el ladrón de entrar a la casa. Jesús se está refiriendo específicamente a esa casa de esas personas pudientes que están hechas esas casas con un ladrillo bien elaborado que es difícil entrar. Y Jesús está diciendo que a pesar de que es difícil entrar, el ladrón es ingenioso. Y como el ladrón es ingenioso, si el ladrón entró, se fueron las riquezas. Imagínese una persona que esté alardeando y diciendo, no, porque yo tengo 15 vestidos en mi casa. ¿Tú por qué tú no sabes? Hay un vestido de eso como lo dejó mi tatarabuelo. Y ese tiene que estar valorado como en 400 vestidos. ¿Por qué? La riqueza no se basaban tanto en lo que es dinero, porque el dinero no lo podía manejar todo el mundo. O sea, no era todo el mundo que tenía acceso al dinero. Y el que tenía acceso a dinero tenía acceso a 1 denario, tenía acceso a 2 denarios, a 3 denarios. Para tú tener X cantidad de moneda, eso era... Recuerden a Zaqueo. ¿Dónde Zaqueo tenía su riqueza guardada? ¿Pero qué era Zaqueo? Él era cobrador de impuestos. Y como era un ladrón, eso no es gran cosa. Era un ladrón. Estafaba a los demás, estafaba a la gente que le cobraba impuestos. Al que tenía que cobrarle 10 le cobraba 300. Entonces él tenía una especie de almacén en su casa donde él almacenaba todas sus monedas. Y cuando Jesús lo confronta a Zaqueo, y Zaqueo entonces, como un fruto de arrepentimiento, entra a su casa y empieza a sacar y dice, yo voy a devolverle al que yo le he robado, se lo voy a devolver 4 veces. Imagínense lo que él tenía. Él tenía tanto que él se lo va a devolver 4 veces. Él robó tanto, porque tenía Noel, él robó tanto. Imagínense a Zaqueo cuando lo hicieron cobrador de impuestos a pie o en un burrito, y después Zaqueo en un camello del año. Imagínense, un camello Camaro o Chevrolet del año, porque ahora puede. Entonces
Eso es típico y es lo que nosotros vemos en las sociedades de hoy, que las personas que son puestas en una posición para servir, no sirven, sino se sirven de la posición y engañan a todo el que tienen que engañar para ellos lucrarse y tener beneficio a costa de la posición que ellos debieron servir y que no están ahí sirviendo, sino se están sirviendo porque ellos ni siquiera sirven para servir. Eso no es de ahora. ¿Ven que no es de ahora? Si no, que los dominicanos son malos, no es de ahora. A menos que nosotros tengamos una sangre palestina en las venas. Entonces, hermano, Jesús advierte de la fragilidad de la clase de placeres en las posesiones que nosotros tenemos o en las posesiones que ellos tenían y por ende que tenemos nosotros hoy. Y Jesús hace cierta advertencia. Primero, nos advierte de la brevedad de los placeres que se desgastan y quedan tan inservibles como la ropa vieja. Los trajes, los vestidos lujosos, con o sin polilla, ¿cómo terminan poniéndose? Se desgastan, no se desgastan. Para una ropa no dañarse, ¿qué usted tiene que hacer? No ponérsela y guardarla y mantenerla, y como quiera con el tiempo se va a dañar. Pero usted la lava, y hay ropa, yo se lo digo por experiencia, que usted la lava la primera vez y la segunda vez tiene que botarla, porque son desechables. Sí. Entonces, la ropa, haya polilla o no haya polilla, se daña, se desintegra. Y era para ello un placer poder adquirir este tipo de cosas, porque esto le producía al final placer, porque eso es lo que le produce al hombre cuando el hombre puede exhibir lo que tiene. ¿Qué le produce al hombre cuando el hombre exhibe lo que tiene? Placer. Le da placer decir cuáles son sus riquezas. Le da placer decir cuáles son sus posesiones. Le da placer decir, no, porque yo tengo una villa en casa de campo. Dame que yo tengo que llegar ahora a casa de campo y me voy en un jet privado que tenga. Y se la pasan en todo eso. Yo no, es un ejemplo que estoy poniendo, no que yo tengo eso. No vayan después a querer que yo lo lleve a casa de campo. Pero, ¿qué producen las satisfacciones? Las satisfacciones producen que cada vez que nosotros disfrutamos algo, entonces nosotros queremos disfrutar algo mayor, porque las satisfacciones o los placeres terrenales son como las adicciones a la droga, que se dan una dosis hoy, pero después tienen que ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y quienes empiezan con drogas sencillas terminan entonces allá con heroína, porque necesitan ir aumentando las dosis. Así son aquellos que persiguen los placeres del mundo, que van de uno y van en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, y son insaciables, porque los placeres, es imposible que un ser humano pueda satisfacer su necesidad interior, su necesidad espiritual con los placeres. Jesús nos advierte la fragilidad de los placeres y nos dicen que ellos se corroen. Y recordemos el granero, ratas, llegan ratones, los mordiquean. ¿Y qué sucede? Todo se dañó. No lo pueden vender, porque si lo venden y alguien entonces moría y sabían que había salido de ese granero, entonces el dueño de ese granero podía ir a la cárcel y tenía que enfrentar entonces a los alguaciles y era encarcelado y tenía que pagar incluso hasta por la vida de la persona que había muerto. Entonces ellos eran muy cuidadosos con esto. Si entraban ratas, si entraban este tipo de animales y corrompían todo el granero, entonces ellos tenían que deshacerse de eso para que no le fuera más cara la sal que el chivo. Pero también, conforme a cómo va avanzando la edad, los atractivos también se van perdiendo. ¿Quién es el que tiene más edad aquí? Para no decir el más viejo, no me gusta decir esta palabra. Los que tienen más edad aquí van a decir si lo que digo es cierto o no. Cuando ustedes eran jovencitos, las cosas que le producían placeres a ustedes no son las mismas cosas que le producen placeres hoy. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hay un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración, lo que a mí hace
30 años atrás me llamaba la atención, no me llama la atención hoy por muchas cosas, porque no me lo permiten los años, porque la edad me hace ver las cosas como son, y porque ahora en una etapa en la que nosotros nos encontramos nos damos cuenta que eso que yo quería, que yo entendía que era placer, ahora yo lo veo con claridad desde aquí y digo, no, yo estaba equivocado, eso es un error mío. Esto ahora sí me produce placer, y los placeres van como de acuerdo a la edad de la persona. Por eso, lo que le produce placer a una persona de 20 años no es igual a lo que le produce placer a una persona de 50. No es lo mismo. Eso usted lo puede notar hasta conduciendo. No conduce igual una persona con 50 años que el que tiene 20. El que tiene 20 conduce de manera temeraria. El que tiene 50 es más sobrio. ¿Por qué? Porque los años, porque la experiencia le dicen cómo debe comportarse. Los placeres son frágiles y se corrompen. Pero también Jesús nos advierte de lo inseguro que son los placeres, al punto de que nos lo pueden robar. ¿Pueden robarnos a nosotros los placeres? Sí. A ti te puede producir placer un vehículo y tú decir, wow, yo mi vehículo, y de repente un día te parqueas. Yo recuerdo una persona que trabajaba conmigo, trabajábamos juntos en una empresa hace como 10 o 15 años, y ella y el esposo duraron 3 años ahorrando, y los 3 años de ahorro no le dieron, tuvieron que tomar un préstamo y compraron un vehículo, pero era un vehículo. Sí, usted lo miraba y era un vehículo, era una cosa hermosa, un Chevrolet, pero qué cosa, qué vehículo. Ella duró un mes andando en él. Un día entró a su casa, parqueó el vehículo afuera, no lo entró a la marquesina porque iba a salir rápido. Y como andaba muy rápido, lo dejó afuera, entró, buscó lo que iba a buscar, cogió a los niños y cuando salió ya el vehículo no estaba ahí. Las cosas terrenales que producen placer, nosotros corremos el riesgo de que nos las puedan robar, y es a lo que Jesús está haciendo énfasis, no que tu riqueza no sea o no esté guardada en esos lugares donde los ladrones puedan entrar, puedan hurtar y puedan llevarse tus riquezas. Hay riquezas que son más valiosas que el oro y que son más valiosas que la plata. Voy a citar a un escritor llamado Barclay. Cito: los placeres son cual las amapolas. Al tomarla, su flor se desvanece, o cual la nieve, al caer sobre el arroyo, blanca un instante, pero pronto desaparece. Una persona cuya felicidad depende de cosas así, está condenada a una desilusión trágica. Cualquier persona cuyo tesoro consista en cosas, está abocada a perderlo, porque las cosas no son estables, ni son duraderas. Las cosas no duran para siempre. Y es a lo que Jesús está enfrentando aquí. El hecho de que muchas veces nosotros amamos más las cosas que tenemos, incluso las amamos más que las personas. Y olvidamos que las cosas son pasajeras, que hoy tenemos muchas cosas, pero mañana no. Y nosotros somos testigos que andamos en la travesía de la vida, de que nosotros podemos ver en la vida como, no vemos la vida lineal, y podemos decir, bueno, toda la vida yo fui así, o toda la vida económicamente me fue así. No, ¿cómo vemos la vida? Así, con altas y bajas. Hay otro que nada más anda abajo, pero bueno, altas y bajas, porque un día o en una época nosotros estamos económicamente bien y de repente nos entra otra, o lo que algunos dicen una vaca flaca, y económicamente no estamos bien. La vida consiste de eso, de que un día estamos de una cosa y otro día estamos de otra. Entonces, las posesiones que nosotros teníamos en esos tiempos de bonanza no son eternas, porque cuando pasamos entonces al otro tiempo de escasez, las cosas que teníamos allí pierden el valor, pierden el significado, y cuando nosotros estamos en escasez, entonces nosotros entendemos y ponemos la vista en las cosas que son esenciales.
Y esas cosas esenciales no necesariamente son las posesiones. Si nos damos cuenta, Jesús dice en el texto que nosotros leímos que hay una frase que Jesús utiliza de tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Y entre los judíos, cuando se hablaba de tesoros en el cielo, se estaban identificando varias cosas. Primero, se decía que las obras de caridad que se hacían en la tierra se convertían en un tesoro en el cielo. Y los judíos se enfocaban en hacer obras de caridad, porque esas obras de caridad era como un banco. Ellos hacían una obra de caridad y automáticamente le aparecía el balance en el cielo. Y era así como ellos lo decían. Tanto Jesús como los rabinos estaban seguros de que el que almacenaba con fines egoístas perdía lo que almacenaba, pero también estaban seguros del que compartía, que aquel que compartía generosamente su tesoro o las cosas que tenía, esa persona tenía tesoros en el cielo. El principio sigue siendo el correcto. Y cito nuevamente a Barclay. Dice Barclay, este era el principio de la iglesia cristiana en sus primeros días. La iglesia primitiva siempre se cuidaba amorosamente de los pobres, los enfermos, los abatidos, los indigentes y todos los que no le importaban a nadie. En los días de la terrible persecución del emperador Decio, las autoridades romanas entraron violentamente a una iglesia. Iban a expropiarla de los tesoros que creían que guardaba. El prefecto romano le exigió al diácono Laurentio: muéstrame tus tesoros inmediatamente. Laurentio, señalando a las viudas y huérfanos que ellos alimentaban, a los enfermos que cuidaban, a los pobres que ayudaban, le dijo: estos son los tesoros de la iglesia. ¿Pudieron entender eso? Estos son los tesoros de la iglesia. ¿Cuáles? Esas personas esos huérfanos que nosotros ayudamos, esas viudas que nosotros alimentamos, esos enfermos que nosotros le brindamos servicio de ayuda, esos pobres que nosotros ayudamos en su necesidad. Esa es la riqueza de la iglesia, porque aunque no veamos la riqueza aquí de manera literal en la tierra, pero es guardada en el cielo. Y en el cielo entonces esas personas tendrán una gran riqueza y serán pagos, y no le va a pagar cualquiera, sino que el Dios es quien le va a pagar a esa persona. El que le hace un favor a un pobre, el que ayuda a alimentar a una viuda, el que ayuda a un necesitado. Esa persona que hace obra en la tierra será recompensado en el cielo. Y es difícil, porque la iglesia siempre ha creído que nosotros perdemos lo que guardamos y que conservamos lo que damos. Perdemos lo que guardamos y conservamos lo que damos. Porque yo pierdo lo que conservo, porque de una manera egoísta yo guardo mucho y no ayudo al necesitado. Entonces yo estoy perdiendo, yo no estoy ganando. Yo estoy ganando cuando yo doy y Dios entonces me lo contabiliza en el cielo. Eso es lo que está diciendo. No es eso lo que quiere decir. Y es triste porque a nosotros nos ha tocado vivir en una época de la iglesia, una época oscura de la iglesia, una época difícil de la iglesia, una época en la que nosotros vemos a la iglesia de hoy enfocada única y exclusivamente en riquezas materiales. Una iglesia hoy que está enfocada en grandes templos, en grandes construcciones, una iglesia que está concentrada en grandes diezmos y en grandes ofrendas, en grandes búsquedas de conseguir riqueza para que sus líderes puedan exhibir ostentación. Pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que ayuda al pobre, que ayuda al necesitado, que da consuelo al afligido y que es representante de Cristo porque es quien modela la palabra de Dios en la tierra. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. A veces nosotros somos egoístas. Solo queremos para nosotros. Y no observamos el principio de compartir, de dar. E incluso a veces si nos toca aportar, si hay que dar una ofrenda para un necesitado, para una necesidad, nos quejamos. Y nos quejamos, y a veces nos quejamos no es porque no tenemos.
A veces nos quejamos porque somos mezquinos. Y porque disfrazamos nuestra mezquindad con el no puedo o el no tengo. No es que no tenemos, no es que no tenemos, que somos mezquinos. Y muchas veces nosotros no invertimos en la obra de Dios nuestro dinero porque la obra de Dios no es nuestra prioridad. Repito eso. Muchas veces nosotros no invertimos en la obra de Dios nuestro dinero porque la obra de Dios no es nuestra prioridad. Yo voy a la iglesia a buscar, no a dar. Y cuando tengo que dar me duele. Eso dice que mi corazón no está en la iglesia, está en otro lugar que no es Dios. Porque por eso Jesús dice que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. O sea, donde esté eso que tú consideras que es tu tesoro, eso que tú consideras que es de gran valor, eso que tú consideras que es de gran precio, eso que tú consideras que no hay nada con tanto valor como eso, ahí está tu corazón, porque ahí eso es lo que es importante para ti. Tú vas a perseguir y tú vas a buscar lo que es importante para ti. ¿Cómo podemos nosotros vivir tranquilos? ¿Cómo nosotros podemos dormir tranquilos sabiendo que yo tengo con qué yo poder alimentar a un hermano que yo sé que literalmente está pasando hambre, que está en necesidad, y yo sabiendo eso, yo ni siquiera puedo aportar para suplir a esa necesidad? Esa no es la iglesia que yo conozco. La iglesia que yo conozco, que es la iglesia visible que empieza en el libro de los Hechos, es una iglesia militante que se dolía de las necesidades de los hermanos y que llevaba a la iglesia alimento para que los demás puedan ser sustentados y puedan ser también alimentados. La iglesia de hoy no es la iglesia bíblica. La iglesia bíblica se juntaba a compartir, a comer, a hacer cosas. Habían excesos como lo que pasó en la iglesia de los Corintios, pero eso eran excesos aislados. Lo común era que la iglesia se juntaba a compartir todo y que cada quien se preocupaba por las necesidades del uno al otro. Si yo quisiera avergonzarlo a usted sabe qué yo hiciera hoy. Yo cogiera a alguien de esta fila o a todos y le preguntara por la necesidad de los que están de este lado y viceversa, y ninguno me van a saber decir. Porque nosotros estamos enfocados en nosotros, en nuestras necesidades, estamos enfocados en lo que nosotros hacemos, estamos enfocados en lo que yo quiero conseguir, estamos enfocados en lo que necesita mi familia, estamos enfocados a donde yo quiero llevar a mis hijos, estamos enfocados en todo eso y nos hemos olvidado del evangelio. Eso es parte del evangelio. ¿Es bueno que me den a mí? Sí, es bueno. ¿Es bueno que se me considere a mí? Claro que es bueno. Pero cuando a mí me toca hacerlo, yo he escuchado gente que dicen, yo no doy lo mío. Y hay gente que no considera a nadie. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿somos hermanos? Si nosotros somos hermanos y vamos a analizar el principio bíblico, nos vamos a dar cuenta que nosotros debemos hacer todo lo que sea posible para nosotros poder ayudar a nuestros hermanos. Y yo estoy hablando de dinero ahora mismo, estoy hablando de necesidades materiales, pero hay otras necesidades que ni siquiera esas nosotros las suplimos. Si no suplimos la económica pudiendo, mucho menos vamos a suplir la otra. ¿Cuál es la otra? Bueno, que hay gente que tú no la ves, hay gente que tú duras 2 semanas, 3 semanas, 1 mes sin verla y tú ni siquiera te molesta en llamar a esa persona para preguntarle de manera intencional, porque tú estás interesado en saber por qué esa persona no viene a la iglesia. Y yo les puedo dar un ejemplo claro. Y voy a poner un ejemplo. Daniel. Tú eres Daniel, ¿verdad? Ese es Daniel Cruz. Tú tenías 2 semanas que no venía a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Quién te llamó de la iglesia? Héctor. Y fue a tu casa a visitarte, Héctor. Y Abraham. 2 semanas tú tenías que no venir. Sí, pero no me cuente ahí, yo no cuento ahí. 2 semanas que no venía. ¿Ustedes sabían por qué Daniel no venía a la iglesia?
¿Verdad que no? O sea, no es solo que, no veamos solo que la parte económica, no, lo que pasa, pastor, es que yo no tengo dinero para yo decirle a una gente, compra 2 libras de arroz. Está bien, tú no tienes dinero, está chanceado, no lo compres. No invierta tu dinero en eso, porque tú no tienes dinero para invertir. Ahora tú tienes tiempo que lo puedes invertir y tú puedes preocuparte por tus hermanos. Es eso lo que estamos diciendo, hermano. Si tu tesoro está en las cosas espirituales, entonces las cosas espirituales tienen que ser de valor. Y dentro de las cosas espirituales que tienen que ser de valor, están los hermanos, están tus hermanos, están esos que son parte de la iglesia, que fueron comprados y lavados por la sangre de Cristo, y que a ti te importa un bledo lo que pasa con ellos. ¿No es así? Si no es así, desmiéntanme. Ser cristiano no es nosotros venir cada domingo o cada miércoles y disfrutar del servicio. ¡Wow! Y qué bueno y qué chévere. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Imagínese a Cristo que uno de los apóstoles le hubiese faltado 2 semanas consecutivas. Ah, no, es porque él no quiere venir. Si no quiere venir, que venga. Y si quiere venir, que venga. Y si no, que no venga nada, como dice una canción por ahí. No, no es así. No es así. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos da a nosotros? Que nos amemos. Y eso es amor. Y eso es amor. Cuando tú sabes que hay un hermano tuyo que necesita por lo menos que tú lo llames, por lo menos que tú lo visites, por lo menos que tú estés cerca con él y tú no lo haces. Eso es amor. Y lo digo así porque nosotros somos una iglesia pequeña. Esto es una iglesia exageradamente pequeña. Y si nosotros, siendo una iglesia pequeña, estamos despersonalizados, imagínense cuando nosotros seamos una iglesia grande. Entonces, desde ahora es que nosotros tenemos que empezar a cultivar y no dejárselo a otro, ni dejárselo, no, porque es el pastor el quien tiene que salir a visitar, el pastor es el que tiene que salir a evangelizar, el pastor es el que tiene que saber por qué no vinieron los. Pastor, ¿usted sabe por qué no vino fulano? Y tú lo sabes. Tú lo sabes. O el compromiso bíblico solo es para los pastores y los líderes, o el compromiso bíblico es para toda la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? Los judíos conectaban la frase del cielo, de tesoros en el cielo. Los judíos lo conectaban con el carácter de la persona, y tenía mucho que ver el carácter, lo que la persona es, con lo que la persona era, tenía mucho que ver con lo que es los tesoros. Y tu carácter es lo que te va a hacer ser rico o no ser rico en el cielo. Alguien dijo, cuando parte una persona, no la acompaña ni la plata, ni el oro, ni las piedras preciosas, sino solo el conocimiento de la ley y las buenas obras que haya hecho. Nosotros morimos, y es tan evidente que morimos que a lo que lo ponen saco para enterrarlo. Vi no hace tanto al papá de un amigo que cuando lo estaban poniéndole la ropa para enterrarlo en el ataúd, y la chaqueta no tiene ni siquiera bolsillo. ¿Bolsillo para qué si no se lleva nada? No tienen bolsillo. Nosotros venimos a este mundo, llegamos desnudos, y cuando nos toca partir, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué usted cree que nos vamos? Salimos con nada. Y todo lo que almacenamos, 2 cosas. Todo lo que almacenamos, o le dejamos problemas a los hijos, o lo dejamos que otro sea quien lo disfrute, y nosotros nos olvidamos de hacer las cosas que eran importantes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ello lo siguen. Sus obras lo siguen.
Yo me voy a morir y yo no me voy a llevar dinero, yo no me voy a llevar ropa, yo no me voy a llevar nada. Pero las obras que yo hice me van a seguir donde quiera que yo esté. Y las obras que yo hice, el Señor me las va a contabilizar donde yo esté y me va a pagar por ellas. No solo me salvó, no solo derramó su sangre en el Calvario por mí, no solo me sustituyó, sino también que por yo hacer obras de justicia, obras buenas, Él me va a recompensar. No le sigue su dinero a nadie, no le sigue su vehículo, no le sigue su casa, no le sigue una cuenta bancaria, no le sigue tampoco una tarjeta de crédito, pero sí las obras te siguen donde quiera que tú vayas. Tus obras son tu libreta de ahorro. Tu libreta de ahorro en el cielo son las obras que tú haces en la tierra. Hay un refrán español que algunos dicen que es macabro, que dice: una mortaja tiene bolsillo. Lo único que una persona puede sacar de este mundo al más allá es ella misma. Y cuanto más persona sea, mayor será tu tesoro. Lo único que tú puedes sacar de esta tierra es tú mismo. Y cuanto más persona tú seas, cuando habla de que más persona tú seas, más consciente de las cosas que tú tenías que hacer como ser humano a otro ser humano, en el caso de nosotros los creyentes, cuanto más creyente tú seas, mayor será tu riqueza. Se cuenta de alguien que le dijo a su esposa: cuando yo me muera, quiero que me echen toda mi riqueza en la caja. Y cuando murió, la esposa le hizo un cheque, se lo firmó y se lo echó en la casa. Lo cambia cuando llegue, ¿verdad? Lo cambia cuando llegue. Nos reímos y es un cuento, no una realidad. Y suena jocoso, y de hecho lo es. Pero la realidad es que nosotros somos así. Nosotros queremos almacenar, queremos conseguir, queremos tener, trabajamos para tener una casa. Después que tenemos la casa, queremos entonces trabajar para tener un negocio. Tenemos el negocio, después entonces queremos trabajar para aquello, queremos trabajar para aquello, trabajar para aquello, y pasamos toda la vida trabajando. Y en ese trabajar y en ese enfoque de yo conseguir y de querer tantas cosas en la vida, nos olvidamos de las cosas importantes, de nosotros poder hacer tesoro, que cuando nosotros podamos estar en la presencia del Señor, esos tesoros valiosos el Señor puede entregárnoslo en las manos y decir: mira, en tu cuenta aquí celestial tú tienes esto porque tú lo trabajaste en la tierra. ¿Y cómo yo lo trabajé, Señor? Bueno, cuando tú hiciste tal cosa por tal hermano, eso te produjo esto. Cuando tú hiciste tal cosa por tal enfermo, eso te produjo esto. Pero repito, a veces somos egoístas y a veces no nos importa las necesidades de los demás. Y eso de no importarnos las necesidades de los demás habla de nuestro corazón no arrepentido, y habla de nuestra falta de arrepentimiento, habla de que nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo para que Jesucristo cambie y transforme nuestros corazones. ¿Quiénes son así? Todos los que estamos aquí. ¿Quiénes se descuidan de todo? Todos los que estamos aquí. ¿Quiénes se descuidan de sus hermanos? Todos los que estamos aquí. ¿Quiénes son egoístas? Todos los que estamos aquí. ¿Quiénes solamente se interesan en ellos? Todos los que estamos aquí. Todos, sin excepción. Estamos llamados a trabajar, a hacer un autoanálisis a nosotros mismos, para nosotros no ser así. Y de la única forma que nosotros no seremos así es si el Señor nos ayuda a cambiar para nosotros no ser así. El texto con el que nosotros concluimos dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Jesús no dijo, nunca Jesús dijo, ni en este texto ni en ningún otro, que las riquezas del mundo no tenían importancia. Eso no es lo que Jesús está diciendo. ¿Las riquezas de este mundo tienen importancia? Claro que sí, porque con la riqueza de este mundo nosotros podemos aportar para que la obra de Dios pueda ir avanzando. Con la riqueza de este mundo yo puedo aportar para que un hermano en necesidad pueda tener un día más feliz.
para que un enfermo pueda tener medicina, para que una viuda, una persona que está en una necesidad extrema pueda recibir consuelo a través de mi cooperación y de mi ayuda. Las riquezas de este mundo, Jesús no dijo que no son importantes, son importantes. Ahora nosotros tenemos que saber manejarnos con las riquezas de este mundo y entender que la riqueza de este mundo no es lo más importante, que lo más importante es nosotros invertir en el reino de los cielos. La importancia de este mundo no está en sí misma, sino en lo que nos conduce a ser. La importancia de la riqueza no son las riquezas, sino lo que la riqueza me lleva a hacer. Eso es la importancia. Este mundo tampoco debe ser un fin en sí mismo, sino que este mundo debe ser una etapa en nuestro camino a la gloria. Por tanto, una persona no debe rendir su corazón a este mundo y a lo que en el mundo hay, sino que nosotros debemos tener los ojos puestos, ¿dónde? En la meta del más allá, en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde están las cosas que te importan, allí está tu corazón. Las cosas en las que tú inviertes tu dinero revelan también las prioridades de tu corazón, porque tú inviertes tu dinero en las cosas que para ti son importantes. Entonces eso te da una señal de tú poder hacerte un autoanálisis y saber cuáles son las cosas que yo considero importantes donde tú inviertes tu dinero. Analiza dónde tú inviertes tu dinero y esas son las cosas importantes para ti. Tengo algunas preguntas para finalizar. ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? ¿Cómo está tu relación con los hermanos? Tú sabes que la Biblia dice que si yo no amo a mi hermano que lo veo, tampoco voy a amar a Dios que no lo veo. ¿Lo sabe? ¿Sabe que la Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros? ¿Cuándo fue la última vez que tú te interesaste por saber de un hermano que tiene necesidad en tu iglesia? No te lo voy a abrir el campo, en tu iglesia. O saludarlo. Y el interesarse está no solo en saludarlo, en darle un abrazo, en que esa persona que está pasando por una necesidad, y cuando estoy hablando de una necesidad no necesariamente económica, puede ser una necesidad de afecto, que esa persona esté pasando por un momento de crisis interna, donde esa persona solo necesite que tú te sientes con ella, tomarte un café y a darle un abrazo, y es suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te interesó tu hermano? Al punto de que dedicaste tiempo en oración para hablar con él al Señor. Al punto de que te paraste un día en un puesto de China y compraste 2 chinas. Déjame yo ir a la casa de Martín a comerme esas 2 chinas con Martín y hablar un rato con él. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Eso, ¿sabe qué nos dice a nosotros? Que nosotros nos estamos desensibilizando. Y que el mundo, el ritmo que el mundo lleva, nos está arrastrando y nos hemos desensibilizado. Y a veces solo nos vemos el domingo, solo nos vemos el miércoles y nos olvidamos que nosotros somos la familia de la fe. Y la familia deben ser unidas, deben compartir, deben buscarse y deben compartir no solo las cosas buenas, deben compartir incluso las necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió saber que uno de tus hermanos estaba pasando por una necesidad y a ti te dolía porque tú sabías que no podía ayudar? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en el dinero, tu corazón estará ahí. Si tu tesoro está en el mundo, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, ahí estará tu corazón. Pero tus hechos, tus obras dirán quién es tu tesoro. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál es tu tesoro? Tus hechos me dicen cuál es tu tesoro. Oremos. Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos confronta, Señor. Tu palabra nos hace pensar y nos hace meditar, Señor, en tu mensaje central para nosotros, Señor. Y no es muy alentador. Yo estoy convencido que
no ha sido muy alentador en esta mañana el que tu palabra, Señor, nos recuerde lo egoísta que somos. Que tu palabra nos recuerde, Señor, lo insensible que somos. Te pido que nos perdone, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a ser cristianos, genuinos, reales, Señor. Que nos pueda doler tu grey, Señor. Ayúdanos a modelarte a ti, Señor. Que tú seas nuestro propósito, que tú seas nuestra visión, que tú seas nuestro todo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a ser como tú. Guíanos, Señor, y llévanos a nuestros hogares. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos meditar en estas palabras, Señor. Y que si no hemos estado haciendo como debimos hacer, Señor, que empecemos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer y a empezar a invertir en el reino de los cielos. Y que nuestro tesoro sea el reino de los cielos. Y que tú, Señor, sea nuestro tesoro. Para que nuestro corazón esté en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.